Episodio número 7, con Marco Antonio Gózar Llanos. Hola a todos, soy Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com y quiero darles la bienvenida a mi programa Archivística a otro nivel. Este será un podcast en el que te compartiré mi conocimiento y experiencia e iremos entrevistando a distintas figuras que han logrado el éxito en distintos ámbitos, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal y que te servirán como guía u orientación para alcanzar tus metas. Además, trataremos temas relacionados con la archivística, la gestión documental, la tecnología, el liderazgo y otros temas afines que potencien la archivística a otro nivel. Hola, ¿cómo vas? Te habla Edwin Gutiérrez. Yo soy el autor del blog nosonpapeles.com. Este es un blog enfocado en la archivística y la gestión documental. Y este podcast que estás escuchando es el podcast Archivística a otro nivel y hace parte del mismo blog. Una de las situaciones que suceden muy a menudo a los archivistas o a aquellas personas responsables de las áreas de archivo o de gestión documental o centros de administración documental ha sido en muchas ocasiones la falta de relevancia que ellos sienten que la entidad le dan a los archivos como conjunto de documentos y a la misma archivística como la ciencia que los trata, lo cual ha generado una desmotivación de alguna manera en algunos profesionales. Pero la pregunta es, ¿te esfuerzas o llevas a cabo estrategias para que el panorama cambie en tu entidad? Ojo, sea una entidad pública o privada. No me estoy enfocando en una de las dos. Estamos hablando de la entidad pública o privada. Y entonces ten mucho cuidado con lo siguiente. No se cambia la imagen del área de archivo o de los archivos tan solo garantizando que tu entidad cumple con toda la normatividad archivística. Va más allá. Debes dirigir tu atención en las personas, porque estos son los usuarios o los clientes que van a requerir el servicio que tu archivo les puede prestar. Además, por ende, son aquellos a los que tenemos que llevarles actividades, estrategias y acciones de alfabetización archivística. Así que este será el tema de este episodio, la importancia para ti y para tu entidad de realizar alfabetización archivística. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Marco Antonio Gózar Llanos, muy reconocido en este ámbito por sus publicaciones al respecto en la red social Facebook? Por si no conoces a Marco Antonio, él es peruano, archivero egresado de la Escuela Nacional de Archiveros en el año 2010, hoy Escuela Nacional de Archivística, entidad perteneciente al Archivo General de la Nación del Perú. Marco Antonio, entonces, se define como el resultado de un permanente aprendizaje obtenido a través de las múltiples visitas, evaluaciones, entrevistas, capacitaciones y consultorías que ha llevado a cabo en más de 150 archivos públicos en el Perú desde el año 2005. Entonces esto nos puede dar a entender que el perfil de Marco Antonio está también muy enfocado en los archivos públicos. Resulta también que en el año 2012 Marco Antonio formó la empresa COIN, que significa Consultores Integrales en Archivos, empresa que Marco Antonio es especializado en la prestación de servicios de consultoría, en administración de archivos, en ejecución de proyectos y generación de conocimientos archivísticos. Mediante esta empresa, Marco Antonio lleva continuamente la alfabetización archivística a la mayor cantidad de personas posible. Así que espero que este episodio te motive a continuar y fortalecer tus estrategias de alfabetización archivística, o, por el contrario, que emprendas el camino en caso de que aún no realices ese tipo de estrategias archivísticas, porque llevar a cabo estrategias de alfabetización archivística es trascendental para tu desarrollo profesional y el de la entidad pública o privada en la que tú te desenvuelves. Bueno, no siendo más, pasemos a la entrevista con Marco y espero que te guste mucho. Hola Marco, ¿cómo estás? Edwin, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días. Muy contento, Marco, de tenerte acá en este nuevo episodio del podcast Archivística a otro nivel, con un tema muy interesante, que es un tema que genera un impacto a toda la comunidad de archivistas, a todo este gremio, a todas estas personas que se dedican a la preservación del patrimonio corporativo y del patrimonio histórico de las entidades. Porque hoy en el tema para el que te he invitado y que eres una de las personas que más genera difusión sobre esto, y es sobre la alfabetización archivística.
Entonces, Marco, muy motivado y con mucha energía por tenerte acá en este episodio, quisiera que nos contaras un poco de ti. ¿Cuál es tu historia? A ver, voy a ser breve en esta pregunta. Llegué a la archivística de casualidad. No me incomoda decirlo, más bien es para mí un aliciente, es algo que creo que podría motivar también a otras personas. Llegué de casualidad a la archivística, tengo un pasado jurídico, ¿ok? Eh, Sí, tuve la gran suerte de convencerme que lo jurídico no era lo mío. Y luego de pasearme por muchas opciones, llegué al mundo de la archivística. Pero ojo, yo llegué porque yo quería ser conservador y restaurador de documentos. Es más, de libros, qué específicamente de libros. interesante. ¿Ok? Me recomendaron la Escuela Nacional de Archiveros, en Perú, que está en Lima. Llevé un curso básico, fue un pequeño acercamiento al mundo de la archivística. Igual mi empeño era ser conservador y restaurador y equivocado, ojo, equivocado, porque sabemos muy bien que la conservación y la restauración es parte de nuestra formación. Decidí llevar la carrera en la Escuela Nacional de Archiveros. Ya dentro me enamoré de la archivística. Fue un primer acercamiento que considero fue muy importante porque definió lo que yo iba a hacer después, a posteriori. Egresé de la Escuela Nacional de Archiveros, pero en el intermedio, los estudiantes de la escuela tenemos la opción teníamos, y creo que también se tiene ahora, facilidades para participar de proyectos. Básicamente los proyectos que ejecutaba el Archivo General de la Nación, dado que la Escuela Nacional de Archiveros pertenece al Archivo General de la Nación. Me tocó participar en un proyecto del Archivo General de la Nación y yo digo que tuve mucha suerte porque participé de un proyecto que fue un fracaso. Sí, sí, Aprendiste. te lo digo Claro, uno aprende de eso. y lo puedo probar, y lo puedo probar. Fue un proyecto fracaso. Allí me di cuenta de muchas cosas, allí reformulé muchas cosas también respecto de lo que yo creía que era la archivística, de lo que yo creía que era la labor del archivero y respecto también de la labor del Archivo General de la Nación. Luego de eso, ya egresado, comencé a desarrollarme de manera independiente y el año 2012 formé una empresa, que es la empresa Coin Consultores Integrales en Archivos. Sí. Luego de esto, he venido ya trabajando con la empresa y focalizándome como una opción que vea la archivística también como una herramienta de mejora en nuestra sociedad. Es lo que yo te podría decir como un resumen de cómo llegué a la archivística, mi querido Edwin. Muy interesante, Marco, muy interesante tu historia, muy interesante la forma en la que llegaste a la archivística y como lo decías, no es que haya que ocultarlo porque muchos de nosotros llegamos también de esa forma, de casualidad o no llegamos acá a la profesión de archivista porque lo hayamos pensado desde niños. Conozco como, por ejemplo, nos lo contó el doctor Zapata en una de las entrevistas que tuvimos acá en los episodios, que por ejemplo él sí lo tenía muy claro llegar a esta carrera, pero muchos de nosotros no llegamos porque lo teníamos presente como una opción de formación, sino que llegamos porque se nos dio y gracias a Dios se nos presentó en el camino. Muy interesante, Marco. Marco, como dije al principio de la entrevista, tú eres una de las personas que hace mayor difusión sobre el tema de la alfabetización archivística y se te nota por las redes sociales. No, por favor, cuéntanos un poco qué es esto de la alfabetización archivística. Ya, muy bien, Edwin. Ya me lo han preguntado en otras ocasiones y justamente en Popayán, bueno, de eso hablaremos luego. Sí, Hablé algo sobre este tema. Punto uno, la alfabetización archivística no la inventé yo. Punto uno. Hay registros, ojo, he estado haciendo búsquedas en Google, hay registros del año 2013, 2014. Lo más antiguo, entre comillas, a lo que he llegado es la publicación de una norteamericana especialista en temas de ciencias de la información. Lo digo esto porque quiero marcar siempre ese punto. sí. Pero ojo, sí considero, salvo prueba en contrario, y obviamente estaría yo muy gustoso de recibirla, sí considero que le he dado un nuevo enfoque. En términos generales, la alfabetización archivística que ya existía, la he visto como como una propuesta que tiene que ver tiene mucho que ver con la alfabetización informacional. Uh-huh. En el caso de los archivos, en el caso de la archivística, la alfabetización archivística, ojo, que ya existía antes, se basan en propuestas en las cuales los archiveros, los archivistas, brindamos información a los usuarios para que aprendan y para que sepan cómo solicitar información, para que sepan cómo acceder a un archivo. Eso es a grandes rasgos, y me permito generalizar, obviamente por el tiempo de la entrevista, lo que propone la alfabetización archivística primera.
Ojo, a raíz de mis experiencias, yo valoro mucho ese factor, el factor experiencias. Punto 2, a raíz también de mis encontrones, golpes y cachetadas con la administración pública peruana, me di cuenta que la alfabetización archivística podía ser algo más. Y es por eso que yo he planteado una alfabetización archivística que, además de lo que ya mencioné, o sea, además, ojo, así entre paréntesis, Sí. esta alfabetización archivística que te he mencionado no es nada más ni nada menos que lo que, por ejemplo, en mi escuela se llamaba difusión archivística, Sí. ¿no? Es un curso que llevábamos y quizá con otros nombres en otros países, pero básicamente tiene que ver con eso, ojo. Cierro paréntesis. Yo me di cuenta de algo, que la alfabetización archivística tenía que ser algo distinto, así como distintas tienen que ser las funciones del archivero y del archivista. ¿A qué voy? Planteo lo siguiente. Perfecto, es importante que nosotros los archiveros, los archivistas, quienes, carambas, conocemos pues el tejimaneje de las rutas de la información, de cómo transita la información en las organizaciones, eduquemos a los usuarios, perfecto. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no dar un paso más? ¿Y cuál es este paso? Este paso consiste en lo siguiente. Punto 1, me focalicé en los archivos públicos. Luego te mencionaré por qué en los archivos públicos. Punto 2, entendiendo que en los archivos públicos, en todo caso, los archivos públicos en términos generales, a nivel regional latinoamericano, son entornos en los cuales no se invierte mucho, y todas esas limitaciones que conocemos, los archiveros, los archivistas, debemos convertirnos en no solamente difusores de cómo se puede pedir información, sino también, repito, en el caso de los archivos públicos, debemos educar a los ciudadanos a solicitar información pública con la finalidad de fiscalizar y auditar a nuestras autoridades. Ese es el punto de quiebre, mi querido Eric. Muy interesante, Marco, muy interesante este concepto que da sobre la alfabetización archivística y que de alguna manera tiene mucha relación con la parte de la difusión de archivos, aunque de alguna manera no son sinónimos porque ambos apuntan a un punto común, pero de maneras o formas distintas y también de alguna manera tiene un objetivo distinto, aunque son, se puede decir, hermanitos, la difusión y la alfabetización. Pero Marco, entonces, ¿por qué nos puedes decir desde tu experiencia, desde lo que ya has conocido, lo que has vivido, por qué consideras que hay analfabetas archivísticos? Sí, por supuesto. Mira, igual si me permites, para ubicar, ojo, que esto todavía... Debo reconocer que todavía estoy construyéndolo, estoy mejorando esta propuesta, pero básicamente te doy el esquema. Concibo la alfabetización archivística como parte de la alfabetización informacional. Sí. Y punto 2, concibo a todos estos elementos como parte de la necesaria alfabetización ciudadana. Para mí esa es la matriz. No sabemos ser ciudadanos, no nos han educado para ser ciudadanos. Ejemplos miles, mi querido Eddie. Ejemplos miles. Es más, y necesario traer a colación el tema del famoso coronavirus. En nuestros países podemos ver eso. Se han dictado normas, se han dictado obligaciones de aislamiento y muchos ciudadanos no las cumplen. Mira, por allí va el asunto. Regreso al tema archivístico. ¿Existen analfabetos archivísticos? Sí, muchos. Es por eso que no nos contratan, Eddie. Es por eso que, en las instituciones públicas no se asignan presupuestos adecuados y muchas veces ni siquiera presupuestos al área de archivos. Ajá. Es por eso que para labores que tengan que ver con una organización técnica de la documentación, con el respeto que me merecen, convocan a bibliotecólogos, a administradores, a ingenieros de sistemas y otros profesionales. Esa es una prueba de la existencia de un analfabetismo archivístico. Y tú me dices el por qué, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Pues simplemente porque esto viene dentro de la visión, de la concepción que yo tengo, esto viene porque no existen en nuestros países, y acá sí me atrevo a generalizar, no existen en los países de la región latinoamericana políticas de Estado relacionadas a la administración de archivos públicos. Y ojo, deseo remarcar lo siguiente, me estoy enfocando en los archivos públicos. Ya luego hablaremos de los archivos privados, porque ojo, lo privado y lo público, como tú muy bien sabes, están íntimamente relacionados. Pero en este momento quiero focalizarme en lo público, por favor, porque para mí tiene la raíz del mal viene de esa incapacidad del Estado, ojo, y de sus operadores, y ojo, de los actuales gobernantes, por supuesto, y ojo, de quienes postularon. Yo siempre hago esta pregunta, y mira, los 3 o 4 últimos años se han dado elecciones en varios países de la región. Colombia, México, Chile, Argentina, Perú. Sí. ¿Qué candidato sea al Congreso,
sea el Parlamento, o como se llamen en los países de ustedes, hermanos latinoamericanos, a las alcaldías, gobernaciones, intendencias, ¿qué candidato ha hablado sobre el tema de archivos públicos? Son pocos Ninguno. o ninguno. Son Ninguno. pocos o ninguno. Claro, exacto. O pocos, mira, contados con los dedos de una de mis Ajá. manos. O O ninguno. ninguno. Ahora, solamente te doy estos ejemplos para que se pueda vislumbrar esa falencia que tenemos. Y que me permite, acá termino esta pregunta, mi querido Edwin, y que me permite afirmar que sí, existe un gran porcentaje de analfabetos archivistas. Marco, muy interesante un punto también en el que mencionaste del analfabetismo archivístico, el por qué los hay, y también no solamente se da ese desconocimiento del analfabetismo, aunque tú nos hablas de que te estás enfocando también en lo público, pero también lo vemos desde la parte privada, al interior de estas empresas, también hay mucho analfabetismo, en el sentido de que hasta se desconoce la profesión. Yo me he topado con personas de empresas donde dicen es que la verdad ni siquiera conocía o ni siquiera sabía que este tema de los archivos requería una persona formada o una persona con un conocimiento técnico para desarrollar. Ahí también fallamos muchos de nosotros en generar ese tema de la difusión primero de una profesión y segundo de alfabetizar a estas personas que están liderando todas estas entidades, tanto públicas como particulares. Marco, y en todo esto que nos estás mencionando, y tú que vienes desarrollando más o menos desde el año 2012, toda la parte o tu proyecto de alfabetización archivística a través de la empresa Coin, cuéntanos como qué obstáculos te has encontrado realizando estas actividades o estas labores o estas estrategias de alfabetización archivística. ¿Qué obstáculos te has encontrado, Marco? Perfecto. Los más comunes. Sí, perfecto. Ahora, ojo, voy a amarrar la respuesta a parte de tu pregunta, si me permite. El tema de ¿existe analfabetismo en las empresas privadas? Por supuesto. Ojo, ese es el gran reto que tenemos nosotros, los archiveros, archivistas, archivólogos. Punto uno. Punto dos. Una de las cosas que me motivó a hacer alfabetización archivística fue justamente eso. Yo me hice la siguiente pregunta. En un Perú, te hablo del año antes de formar la empresa, 2007, cuando yo ya me estaba presentando para algunos puestos de trabajo. Me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué tendrían que llamarme a mí si de cada 100 puertas que he tocado, nadie sabe qué es un archivero? Hay un famoso artículo, libro, no lo recuerdo muy bien, porque, ojo, lo reconozco, no lo llegué a leer, que es Archiqué, ¿no es cierto? Archiqué, una frase, ¿no es cierto?, de un profesor español. Ahora la memoria me traiciona un poco, pero justamente voy a ese punto. No nos conocen, bueno, mira, hace 12 años menos, ¿no? Ahora nos conocen algo, pero mi lógica iba por ahí. ¿Cómo me van a llamar si no me conocen? Comencé haciendo alfabetización archivística, aunque, ojo, obstáculo número 1, y eso lo tengo escrito. Cuando fui a proponer alfabetización archivística con ese nombre, ojo, antes del año 2012 como persona natural, me encontré con este obstáculo. Funcionarios públicos que me decían, jovencito, aunque no era tan jovencito en esa época, pero me decían, jovencito, ¿usted nos va a alfabetizar? Usted nos está ofendiendo. Nosotros sabemos leer y escribir. ¿Qué se ha creído usted? Edwin, esa era la respuesta, esa fue la respuesta que me dieron muchos. Otros me dijeron, ¿tú qué crees? ¿Que esto es un nido? ¿Esto es un kindergarten? Obstáculo punto 1, que yo puedo ver, es más, obstáculo, pero como tú muy bien sabes, es mucho mejor llamarlo oportunidad de mejora, siguiendo la onda esta, ¿no es cierto?, en la que estamos. Yo sé que tú también lo estás, porque también una forma de llamar. He podido apreciarlo. Exacto. Oportunidad de mejora número 1. El personal de nuestras administraciones públicas, en su mayoría, jamás generalizo, o sea, tengo mucho cuidado en no generalizar, pero un gran porcentaje del personal de nuestro personal administrativo tiene esa limitación, una limitación en la cual creen que todo lo que sea capacitación, todo lo que sea nuevo es de terror. También hay mucho de esto, Edwin. Hay muchas personas también que creen que tú vas a hacer su competencia. Ajá. Sabemos que eso es pésimo, ¿no? Pero es más, quizá estoy diciendo algo que todos ustedes, queridos colegas, saben, pero tiene mucho que ver. Y no solamente eso, hasta ahora se puede ver eso. Ven la innovación, ven al que innova, ven al que viene con una idea distinta como el enemigo. Unidad de mejorado. Estas dos, mira, solamente te voy a dar estos dos ejemplos. Estos dos ejemplos ameritan con mayor razón alfabetizarlo. Pero ojo, acá no solamente tiene que ver una alfabetización archivística, sino también una formación a los administradores, a los funcionarios y servidores públicos, que es función del Estado. Obviamente esta ya es otra historia, pero era necesario que lo mencione. No existe, mira, desconozco en qué país de Latinoamérica, te soy sincero, pero en el Perú no existe una escuela que forme a nuestros futuros funcionarios y servidores públicos. Eso es lamentable. Marco,
Con lo que estás mencionando es también claro e importante agregar el hecho de cuando hacemos un tema, o a veces pensamos que hacer alfabetización archivística solamente es llenar a nuestra entidad de capacitaciones. Y está bien, hacer una capacitación hace parte de diferentes estrategias de la alfabetización archivística, pero no puede ser la única. Alfabetizar archivísticamente también conlleva, por ejemplo, valga la redundancia con lo que voy a mencionar, al ejemplo. Si nosotros damos ejemplo de lo que hacemos, de esa manera también estamos generando una alfabetización archivística con nuestros líderes o con los encargados o con los administrativos, porque no puede pasar que estemos buscando que la archivística impacte dentro de la empresa o dentro de la entidad, o que la archivística genere unos aspectos positivos, o por lo menos demostremos una importancia con el tema de la preservación de la información, y que esto esté, y que nosotros hagamos todo lo contrario. Entonces también el ejemplo empieza desde casa, y para generar una alfabetización archivística, bien, como bien lo mencionas, son diferentes estrategias. No solamente es porque muchos dicen, es que yo alfabetizo a mi empresa y estoy creando cultura haciendo un montón de capacitaciones, y no solamente hacer capacitación, es hacer diferentes estrategias, entre ellas, como lo menciono, por ejemplo, realizar actividades en las que nosotros demostremos ejemplo. Marco, ¿por qué entonces hay que realizar, o por qué nosotros los archivistas, archivólogos o archiveros o archivónomos debemos realizar alfabetización archivística? ¿Por qué? Muy buena pregunta, Edwin. Y has mencionado la palabra clave, estrategia, dentro de tu pregunta. Con tu permiso, obviamente. Voy a tomar parte de tu pregunta o de tu argumentación para decir lo siguiente. En nuestro gremio, ¿no? Y qué bueno mencionar los nombres en función a los países, ¿no? ¿Cómo se llamen? Archiveros, archivistas, archivólogos, archivónomos. Siempre tengo cuidado en eso porque ya con las redes sociales tenemos alcance latinoamericano todos y hasta mundial. Siempre decimos que somos la última rueda del coche. Y lo somos. Siempre decimos que nadie nos hace caso. Y es cierto, siempre decimos, y no quiero decir quejamos, pero muchos también nos quejamos, que nadie atiende nuestros requerimientos, nuestros pedidos, nuestras solicitudes, etc. Yo me hago la siguiente pregunta. Y ojo, todo lo que he mencionado es cierto, pero yo me hago la siguiente pregunta. Yo les hago la siguiente pregunta y yo les he hecho esta pregunta, porque he tenido oportunidad de tener contacto con colegas de 10 países de Latinoamérica a través de los talleres online que damos. Esta es la pregunta. ¿Qué haces tú para posicionarte, para mostrarte como líder en tu organización? Eso es lo primero que yo les pregunto a los colegas, que con justa razón se incomodan. A ver, no quiero utilizar la palabra quejan, pero sí, yo también me he quejado. Por favor, yo también lo he hecho. Sin embargo, llegué a un punto en el cual dije, bueno, ya no me voy a quejar y voy a comenzar a mostrarme. Y los archiveros, los archivistas, archivólogos, archivónomos, por favor, tenemos que mostrarnos como líderes, como estrategas en las organizaciones donde estemos. Esto amerita no solamente hacer alfabetización, sino, por favor, comportarnos y actuar como profesional. Y yo acá cierro esta parte para responder ya a tu pregunta de manera directa. Comportarse como profesionales, colegas, no solamente significa ostentar tu título o tus títulos o tus maestrías y tus doctorados en la pared de tu oficina, sino, punto uno, tener un comportamiento ético. El tema de la ética lo tocan pocos colegas. Uno de ellos, el profesor Carlos Alberto Zapata, ¿no es cierto? Sí, claro. Dentro de lo que yo he podido leer, y siempre me ha agradado esa visión que tiene Carlos Alberto. En todo caso, el énfasis, como decimos en el Perú, el punche, la fuerza que le pone en ese tema que para muchos, y me ha tocado, Edwin, cuando he ofrecido charlas o cuando he conversado con colegas, me han dicho que son temas, que eso no tiene nada que ver. Acá en el Perú se utiliza mucho la palabra floro barato, dicen, ¿no? Algunos colegas, no, ese es floro barato, o sea, palabrería insípida. Y yo creo que no es así. Yo creo, mi querido Edwin, que justamente el profesional se ve no solamente en sus cartones, sino, punto uno, en la manera como ejecuta, punto dos, en la manera como lidera, punto tres, en la manera como motiva, y punto cuatro, en una conducta honrada. Entonces, para cerrar esta parte que es muy importante, y tú lo has mencionado en tu pregunta también, ¿cómo queremos que nos consideren en nuestras organizaciones si nosotros mismos muchas veces, muchos de nosotros, para no generalizar, casi caigo en ese error, muchos de nosotros ni siquiera sabemos, por ejemplo, cuestionar el trabajo de nuestros entes rectores? Si ni siquiera tenemos la valentía, la entereza de poder cuestionar cómo trabajan o cómo están funcionando nuestros gremios. Edwin, así nunca nos van a tomar en cuenta. Edwin, así nunca nos van a ver como el motor, como el cerebro, porque eso no es lo que se dice que son los archivos.
Entonces, yo me pregunto, si nos empeñamos en escribir que los archivos son la columna vertebral de toda organización, somos el cerebro, el motor, ¿por qué no nos comportamos como los conductores de ese vehículo de desarrollo? Dejo la pregunta al aire, pero la dejo con la intención de que podamos reflexionar sobre este aspecto. Ahora, Edin, como comprenderás, en este momento ha ocurrido un pequeño cortocircuito. Me he emocionado mucho quizá con argumentar esta primera parte y me gustaría que me repitas la pregunta de fondo, por favor. Tranquilo, Marco, que hasta el Muchas momento gracias. ha sido muy bueno ese contenido que nos has dado. Pero lo que acabas de decir apunta a la pregunta, es por qué hay que realizar alfabetización archivística y nos has mencionado unos aspectos muy importantes, que primero para poder nosotros desarrollar o para tener esa razón para hacer alfabetización archivística es porque primero tenemos que ser unos profesionales íntegros, como también mencionaba ahora, es con el mismo ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer una alfabetización archivística si nosotros no aprendemos a posicionarnos dentro de la empresa? Será muy complejo realizar una alfabetización archivística si nosotros no le damos el valor, la valía, la importancia, el estatus a lo que desarrollamos dentro de la entidad. Entonces necesitamos posicionarnos para poder también desde allí desarrollar esa alfabetización archivística. Además también mencionas, y es algo muy importante, que la alfabetización archivística no la hacemos solamente con el hecho de tener unos cartones, unos postdoctorados, unas maestrías, unos doctorados, postdoctorados. Esto no genera, por ende, por tenerlo, no, el hecho de llegar a la entidad, no, esto no significa que la entidad ya va a estar preparada para todo el tema de la gestión documental y la archivística, sino que esos títulos no es lo que tiene que hablar por nosotros, sino es el cómo nosotros desarrollamos esa alfabetización archivística. Además, también mencionas algo muy interesante con unos aspectos que nos servirán a nosotros para poder desarrollar y el por qué tenemos que hacer esa alfabetización archivística, que es el que nosotros tenemos que generar una motivación, un liderazgo y una conducta honrada, porque también desde la ética, que también mencionabas que son muy pocos los que han hablado de este tema, que entre ellos el doctor Zapata, también dentro de la ética que nosotros como archivistas debemos de tener y que también hablamos siempre de que los archivos son la memoria, la columna vertebral, el eje desarrollador de las entidades, donde está, digamos que donde está el cúmulo de información para la toma de decisiones, no podemos dejar que simplemente que se queden palabras. Si decimos que es el eje central de la entidad o que es las llantas principales, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos que ser entonces o comportarnos como el vehículo o como los conductores de ese vehículo. Es algo muy interesante, Marco, lo que nos acabas de decir y que además de alguna manera está directamente ligado con el por qué hay que realizar alfabetización archivística. Edin, Marco, sí, discúlpame, por favor. Solamente me quedó un punto pendiente, si me permites. claro, Gracias. En realidad quería concentrarme más en este punto que te voy a mencionar ahora, pero bueno, sí. sí he respondido de alguna manera a lo que tú has dicho, pero quiero darle también énfasis a este segundo punto, con tu permiso, Edin. Ojo, posicionarnos, mostrarnos como líderes, perfecto. Un líder sin ética no es líder. Así de Exacto. sencillo. Punto 3. Edin, algo que me ha generado también muchas, a ver, voy a ser diplomático, incomodidades de algunos colegas acá en mi querido Perú. Y lo voy a decir porque es necesario. Me pregunto, ojo, primero pregunto, ¿no es momento de revisar nuestra malla curricular? Punto 2, ¿nos están preparando para ser alfabetizadores archivísticos? Punto 3, o sea, ¿cuál es la formación que tenemos? ¿No es cierto que es una formación demasiado teórica? Punto 4, ¿por qué nuestra formación tendría que ser, o es, o podría ser tan teórica, si es que nosotros, los archiveros, los archivistas y archivólogos, somos profesionales que tenemos que estar en un movimiento perpetuo y permanente? Punto 5, nos preparan para administrar archivos, ¿no es cierto? Ojo, cuando yo ingresé a mi escuela y leí caramba, ¿cómo se llama esto? El programa, ¿no es cierto? La presentación, la publicidad, lo que ofrece mi escuela es formarnos para gerenciar, para administrar archivos. Supongo que todos quienes han estado en escuelas, en SENA, en universidades, también tienen esa visión, ¿no es cierto? Pero yo me hago una Sí. pregunta. Vamos a administrar archivos, pero ¿qué archivos? Si no existen archivos. Pregunta 6 o 7. ¿En realidad existen archivos? O sea, ya pues, o sea, archivos de verdad. No me vengan con que sí, que por ahí, no, no, no. Un automóvil, último modelo, que está estacionado acá frente a mi casa, no tiene llantas. No es auto, pues, por favor. Y ya a 3 cuadras de mi barrio hay un auto impecable con llantas, pero no tiene motor. Por favor, no es un auto. Creo que Ajá.
mi mensaje es claro, ¿no? Sí, Tenemos sí, Marco. archivos, y ojo, me refiero a los archivos públicos, básicamente. Mira, me focalizo en los archivos públicos porque si tenemos claro cómo deben ser los archivos públicos, para mí es mucho más sencillo lo privado. Pero solamente Sí. termino con esta parte, porque igual ya se me han venido algunas cosas a la mente respecto de los archivos, ¿no? Eh, Ojo, ¿por qué no? Propongo cuestionar. ¿En realidad se organizan los archivos o se organizan los documentos? ¿No se supone que un archivo está organizado? Otra pregunta, ¿cómo puedo decir que tengo un archivo pero no está descrito? ¿O no está descrito totalmente? Sí, Mira, Marco. son muchas preguntas que he plasmado en las publicaciones que hago, pero ojo, acá, ¿por qué menciono esto, Eddie? Porque hay muchos colegas que se incomodan con estas preguntas. Y yo quiero, por favor, simplemente llamar a la reflexión. El que una persona piense distinto a ti no lo hace tu enemigo. Y por favor, Eddie, yo lo he visto mucho acá en el Perú. Y si se incomodan mis colegas, lo lamento, estaré atento a las respuestas que me puedan dar, obviamente con una buena argumentación, justificadas y sin insultar. Pero yo he visto que hay muchos colegas, ojo, me pregunto, ¿ocurrirá lo mismo en otros países de Latinoamérica? ¿A qué voy? Colegas que se molestan, que se molestan, se incomodan, se irritan cuando tú les haces un planteamiento distinto. Y por favor, si decimos que somos profesionales, no nos podemos molestar o incomodar ante opiniones distintas. Y eso, Eddie, para mí también tiene mucho que ver con el analfabetismo que existe. Porque, ojo, Claro. así como afirmo que el analfabetismo, y acá cierro esta pregunta, así como yo afirmo que el analfabetismo archivístico abunda en la sociedad o es mayoritaria en nuestra sociedad, Eddie, también existen archiveros, archivistas, archivólogos que a pesar de su profesión, a pesar de su carrera, son analfabetos archivistas. Lamentablemente pasa, Marco, lamentablemente se ve en nuestro gremio, todavía se ven profesionales, pues cuando hablo profesionales estoy hablando de personas formadas en archivística que de alguna forma no continúan constantemente en un aprendizaje o actualizando sus conocimientos, se quedan con lo que vieron en su academia y o se quedan muy sesgados o con un conocimiento, ¿cómo lo digo?, estático y lo que no permiten es tener una mente más flexible que puedan complementar los conceptos que tienen. Con lo que mencionas, por ejemplo, con los conceptos archivo, tienes mucha razón. Como, aunque la palabra archivo tiene dos acepciones, una como lugar o como depósito, pero la otra es la que nos compete a todos nosotros y es archivo como conjuntos de documentos organizados que viene desde diferentes definiciones de teóricos como Antonio Heredia, quien dice que los archivos son un conjunto de documentos con orden original, con procedencia, que sirven para consulta, para el servicio. Entonces, de alguna forma sí es como contradictorio hablar de un archivo organizado, porque hasta un pleonasmo se convierte, porque cuando hablamos de un archivo, ya por ende estamos hablando de que un archivo es ese conjunto de documentos que está técnicamente organizado. Y mencionas algo clave también. Tener un archivo no solamente es tenerlo clasificado y ordenado. Tener un archivo como archivo es porque cumple con todos los procesos, entre ellos la descripción, que es el que apoya y el que es el soporte para la consulta de la información. Desde esos conceptos bases, nosotros tenemos que tenerlos tan claros para poder decir que podemos hacer alfabetización archivística. Y aquí esto me permite entrar, Marco, a la siguiente pregunta que te quiero hacer. Teniendo presente que tú desde tu empresa, desde Coin, pues patrocinan o Coin es el que patrocina dos publicaciones que hasta el momento tienes, que tú lo llamas colección Docs Archivística, y hay una colección o una publicación que hiciste el año pasado, que incluso tuvo, digamos que, el reconocimiento de ser la publicación más leída en esta revista de archivística internacional que es Archivos, que es el manual para destruir el archivo general de la nación de tu país en 9 pasos, y que hace poco también sacaste el nuevo manual, que es el manual de alfabetización de archivística para alcaldes y gobernadores regionales del Perú o para las autoridades del nivel similar elegidas por voto popular en Latinoamérica. Esas dos publicaciones son muy interesantes. Te confieso que estoy terminando de leer la segunda publicación, pero la primera fue una publicación muy comentada. Quisiera, Marco, que nos dijeras cuál es ese mensaje que quieres transmitir a través de ambas publicaciones. ¿Cuál es tu objetivo? Muy bien, Edwin. A ver, esto nació así. En el desarrollo en mi desarrollo laboral, vendiendo mi producto, mis servicios, tuve la oportunidad de encontrarme con muchos funcionarios y funcionarios públicos que me decían, perfecto, perfecto, vamos a ordenar los archivos. Perfecto, muy bien. Por favor, Marco Antonio,
hazme una propuesta para hacerme un manual. Quiero un manual de procedimiento. Y yo les decía, disculpe, pero antes debemos hacer un diagnóstico. No, no, nada de diagnóstico. Por favor, hazme un manual. Edwin, esto se repetía y se repetía. Y es a raíz de esto, bueno, igual nuevamente, con tu permiso, abro paréntesis. Sabemos muy bien que el manual de procedimientos archivísticos es parte de una estrategia. Eso lo tenemos muy claro, pero cierro paréntesis. Me di cuenta de algo, que a muchos nos gusta la palabra manual. Creemos que con un manual vamos a solucionar todo. Y ojo, aprovecho, Edwin, para también decirles, bueno, en todo caso, a ver, que nuestros colegas también puedan meditar esto. Colegas, por supuesto que es bueno hacer manuales, por supuesto que tenemos que hacer manuales y por supuesto que nuestro trabajo, la implementación de sistemas institucionales de archivos ameritan la construcción de estos instrumentos de gestión archivística. Perfecto. Punto 1. ¿Estás preparado para hacer un manual? ¿Deberíamos tomar cursos para hacer manuales o no? Punto 3. ¿Un manual lo soluciona todo? Punto 4. ¿Qué haces después de implementar o de elaborar un manual en la institución? ¿Haces seguimiento? Última pregunta. ¿Capacitas a las personas para que sepan usar tu manual? Cierro el paréntesis, Edwin, y voy al punto neurálgico de tu pregunta. Es por eso que nació en mí la idea de hacer manuales. En realidad es una propuesta irónica. Ya algún colega lo mencionó en un prólogo, es mi estilo, soy irónico, sí, sarcástico algunas veces, pero fuera de ese detalle, escribir los manuales justamente por ese motivo, por algo contrario. Es por eso que mi primer manual se llama Manual para destruir al Archivo General de la Nación de tu país. Perdón, Archivo General de la Nación o Archivo Nacional de tu país en 9 pasos. Es por eso que le puse ese título, Edwin, porque en realidad quien lee el manual se da cuenta que es todo lo contrario. Quien lee el manual se da cuenta que este manual para destruir en realidad es un manual para construir y para fortalecer. Y ojo, es un pretexto porque ese manual, el manual que he escrito, ojo, en su primera parte, ya estoy terminando la segunda parte, fue construido, Edwin, en base a los comentarios, a la información que me proporcionaron muchos colegas, ojo, muchos de ellos no profesionales, sino encargados de archivos, sí, de los archivos públicos en varias ciudades del Perú, porque he tenido oportunidad de viajar fuera de Lima. O sea, este manual constituye el grito de aquellas personas que permanecen en silencio porque tienen miedo, ojo, tienen miedo que el Archivo General de la Nación del Perú se ensañe con ellos. Es lo que ellos me dicen. Ojo, tienen miedo que puedan ser mal vistos dentro del grupo, dentro del gremio. Ahí sí les doy la razón. Eso sí es cierto. Pero esos son los detalles de este manual. Y voy al fondo del asunto, Edwin. Este manual lo que busca es identificar todo aquello que le hace daño, todo aquello que por dentro le hace daño a nuestros entes rectores. Y lo he distribuido en pasos en los cuales describo, obviamente, como si fueran suposiciones, pero todos sabemos que son realidades. Todos estos tumores que se encuentran en muchos de nuestros archivos generales de la nación y archivos nacionales. Este manual sirve para reflexionar y, ¿por qué no?, para que cada uno, y eso lo digo al final del prólogo, pueda también construir su propio manual, una relación de todo aquello que nos hace daño. Tengamos presente lo siguiente, y acá termino esta parte relacionada a este primer manual. Tengamos presente lo siguiente, si nuestros archivos públicos son débiles, es porque tenemos sistemas nacionales de archivos débiles. Y si tenemos sistemas nacionales de archivos débiles, es porque tenemos entes rectores que son ineficientes. Ahora, los motivos de la ineficiencia es otro cantar. Eso sí quiero que quede claro. Yo sí puedo afirmar que el Archivo General de la Nación es ineficiente. Ojo, que quede claro, es ineficiente por muchos motivos, por supuesto, y lo digo en el manual, sin presupuesto no puede ser eficiente, pues, por favor, esa es una regla de oro. Es mentira que el que te dice, yo soy eficiente, pero no tiene, ojo, en el sector público y en el privado con mayor razón, y no tiene presupuesto, es mentira. Mira, tú no puedes ser eficiente sobreviviendo. Mira, podrás hacerlo un día, 2 días, perfecto, pero ¿sabes qué? La eficiencia debe tener carácter de permanente también. Claro. Punto 2, que ya lo menciono en el mismo manual, ¿no? Hay muchos elementos internos que hacen que, por ejemplo, el Archivo General de la Nación del Perú, y lo digo con nombres y apellidos, y ojo, lo digo con conocimiento de causa, porque yo he estado dentro del Archivo General de la Nación, a mí no me la contaron, existen todavía muchas costumbres que hacen
que el Archivo General de la Nación sea ineficiente. Acá termino el tema Archivo General de la Nación del Perú. Ojo, esto no viene de ahora, no me estoy refiriendo a la actual gestión, porque a raíz, y permíteme, Edwin, en esta parte, por favor, extenderme un poquito, por favor. Tranquilo, A Marco. raíz de descubrir nuevamente que se han robado documentos de valor histórico en el Archivo General de la Nación, un grupo de colegas ha salido a atacar a la actual gestión. Y yo no digo que eso sea malo, pero me enerva, Edwin, me enerva mucho que estas personas que atacan son los que anteayer, en las otras gestiones, eran los mayores traficantes de influencias del Archivo General de la Nación de Perú. Eran los que tenían empresas tercerizadas a nombre de testaferros, empresas a nombre de hombres de paja, como se dice en el mundo del derecho. Sí. Esto es lo que me irrita. Entonces, acá sí cierro, el problema de nuestros entes rectores tiene que ver mucho también, Edwin, no solamente con la falta de presupuesto, que yo lo sé. Justamente por eso mismo he afirmado que no existen pues no existen políticas de Estado relacionadas al manejo de la administración pública, de la administración de nuestros archivos públicos. Yo sé que no hay presupuesto, pero lo otro no puede darse. Y tiene que ver y se enlaza, Edwin, con el tema de la ética, con el tema de ser profesionales. Este tema tiene para más. Ojo, solamente les adelanto parte porque lo que tú has leído, lo que está publicado en la revista Archivos, ¿quiénes? Y robo medio minuto para agradecerles por la oportunidad que me han dado. Solamente es parte de todo esta propuesta que tengo para fortalecer a nuestros entes rectores. Paso al segundo punto, o si quieres de repente hacer alguna repregunta. No, Marco, lo que te iba a decir sobre ese tema del manual que mencionas sobre para destruir el Archivo General de la Nación en 9 pasos, que incluso es un título muy llamativo, y es un título que cuando uno entra a leer este manual se da cuenta, como bien lo mencionas, es todo lo contrario, antes entrega unas recomendaciones y unos pasos muy interesantes que incluso a todos los que hacen parte y los que están escuchando este episodio los invito a que lo lean, a que no se lo pierdan. Igual yo lo voy a publicar al final de la entrevista en el blog y lo voy a recomendar. Hay que leerlo porque es muy interesante lo que acabas de mencionar, Marco. No, solamente pensaba pues hacer un hincapié en ese tema que como tal lo que se busca es que cuando hablamos de poder ser un archivo eficiente o tener entidades o gestión documental eficientes es porque tenemos que buscar la forma de tener presupuestos, y si estamos hablando de entidades públicas, pues más que todo por ley, porque la ley cobija para poder tener presupuestos, porque como también lo mencionas en tu otra publicación, ¿cómo vamos a decir o cómo los gobernantes dicen que son personas eficientes o que van a ser transparentes su administración de cara al público si tienen documentos o las evidencias del quehacer desordenadas donde es difícil encontrar eso que ellos dicen que fueron transparentes? Entonces, obviamente se requiere un presupuesto porque para poder hacer rodar ese carro, ese vehículo que es el archivo dentro de la entidad, pues hay que mantenerlo, hay que hacerle mantenimiento, hay que aplicar estrategias, hay que tener insumos, hay que tener pero bueno, más que insumos es todo aquello que necesita para que ese archivo sí podamos decir que es eficiente, porque puede que sea eficaz de alguna manera al encontrar la información en algún momento, pero eficiente, para ser eficiente es porque sí necesita un presupuesto para poder cumplir con unos objetivos y con unas tareas y con unas metas. Solamente eso quería mencionar, Marco. Y ahora tu segunda publicación, porfa, si nos puedes aclarar cuál fue el objetivo. Por supuesto, Edwin, no, y muy bueno tu resumen y tu apreciación también. Manual de alfabetización archivística, acá ya fui al punto, ¿no es cierto?, con el título, Manual de alfabetización archivística para alcaldes y gobernadores regionales del Perú, abro paréntesis, así está el título, sí, y para autoridades de nivel similar elegidas por voto popular en Latinoamérica. ¿Qué quiero con este manual, mi querido Eddie, colegas? Es igual, sucede lo mismo que con el manual para destruir. Si bien es cierto, es un manual en el cual directamente menciono la palabra alfabetización archivística, formalmente presenté la alfabetización archivística con este manual, es también otro pretexto. Es un pretexto para apreciar cómo debería ser la gestión pública. Es un pretexto para ver a los archivos públicos, ojo, y lo digo pretexto porque yo te aseguro que con otro nombre no despertaría interés. Es cierto, así como el anterior manual para destruir, pero prosigo. Es un pretexto para ver a los archivos públicos como herramientas de control ciudadano. Es un pretexto para ver la necesidad que tenemos por construir ciudadanos de verdad. Esbozo
un planteamiento en el cual solamente podrá haber gestión eficiente si tenemos archivos públicos de verdad. Solamente podremos tener archivos públicos de verdad si tenemos colegas, ciudadanos de verdad. Y un ciudadano de verdad es aquel que sabe no solamente solicitar una copia de su partida de nacimiento, es aquel que no solamente, solicita una copia de un plano en su municipalidad, sino es aquel ciudadano que sabe fiscalizar y auditar a sus autoridades. Los archivos sirven para eso, perdón, me rectifico, los archivos públicos sirven para eso, colegas, y ustedes lo saben muy bien. No he inventado la pólvora. Esto que yo he mencionado y que, ojo, es materia de un artículo que estoy escribiendo que se llama La quinta dimensión de los archivos públicos, ya ha sido mencionado hace mucho tiempo, por favor, ojo, siempre digo lo siguiente, yo no he inventado la pólvora, pero creo que soy uno de los pocos que dispara. Y con este manual estoy disparando directamente a nuestros gobiernos locales. Nuestros gobiernos locales, como ustedes muy bien lo saben, colegas, son el nexo más cercano entre el ciudadano y el gobierno. Por eso son gobiernos locales. No hablamos o no decimos que la corrupción hace tanto daño. Y yo me pregunto, ¿qué hacemos para combatir a la corrupción? ¿Acaso creemos que vamos a luchar contra la corrupción porque cada 4, 5 o 6 años vamos a depositar un voto con el cual elegimos a nuestros representantes? Esa es una farsa. Y nosotros, los archivistas, los archiveros, los archivólogos, los archivónomos, tenemos ese compromiso social. Dentro de lo que había mencionado yo, que sería la alfabetización ciudadana, tenemos mucho que decir. Y por supuesto, considero que ha llegado el momento ya, dada la crisis de corrupción en Latinoamérica. No menciono a otros países de otras regiones porque en realidad conozco poco sobre ellos, pero sí sobre Latinoamérica puedo hablar. Y creo que no existe un país en nuestra rica, hermosa y milenaria Latinoamérica que no esté plagada de corrupción. Y no se han dado cuenta que existe una estrecha relación entre el nivel de corrupción y la inexistencia de archivos públicos. No se han dado cuenta que existe una relación entre el nivel de corrupción y el nivel de presupuesto que le asignamos a nuestros archivos públicos. Miren, esta y otras ideas, propuestas y motivos de análisis están plasmados en este manual de alfabetización archivística que, ojo, tiene una vocación, es lo que pretendo. Sí, he sido muy ambicioso en lo siguiente, ¿no? Tiene una vocación de que pueda ser aplicado y replicado por todos los colegas latinoamericanos. Lo que yo quiero, o sea, mi deseo, mi sueño, es que cada uno pueda escribir su manual adecuado a su realidad. Obviamente, yo he escrito mi manual, o este manual, el de alfabetización archivística, en base a la experiencia peruana, pero estoy seguro que muchos de los ejemplos se repiten en nuestra región latinoamericana. Ventaja y desventaja. Yo creo que tiene más de ventaja, porque ante un mal, ante una enfermedad que es común, solamente tenemos que esforzarnos, colegas, en una sola medicina, la cual obviamente se va a adecuar a cada coyuntura nacional. Pero creo que tenemos una gran oportunidad, y este es otro de los pretextos de este manual de alfabetización archivística, para mostrarnos como elementos útiles en nuestra sociedad. Y acá me adelanto quizá, Edwin, discúlpame, me adelanto un poco a una pregunta que me puedas hacer, ¿no? Porque en todo caso, oye, la archivística está inmóvil, yo creo que está inmóvil la archivística hace mucho tiempo. Y yo creo que si está inmóvil es porque nosotros estamos, los archiveros, archivistas, archivólogos, nos encontramos inerte. Y yo no me parece que debe ser así. Y yo creo que quizá esto nos diferencia de las otras profesiones, donde sí hay más dinamismo, hay protagonismo, por favor, tenemos que ser protagonistas. Manejamos, conocemos, administramos información, no afirmamos, no decimos que la información es el gran poder, es el gran recurso en el mundo. Oye, ¿qué hacemos? ¿No la estamos desperdiciando? ¿No estamos dejando que fluya hacia el mar de la indiferencia, cuando puede ser herramienta de fortalecimiento de nuestras sociedades y democracia? Sí. Dejo las preguntas como siempre en el aire, Edwin. Muy interesante, Marco, lo que nos acabas de mencionar, de contar, de narrar con respecto a esos objetivos que tienes con las dos publicaciones que hasta el momento has hecho y que han sido llenas de un contenido y de un valor impresionante que yo insisto, tenemos que leer,
porque por algo han sido una de las más vistas y de las más mencionadas, e invito a los demás archivistas, colegas que están escuchando este episodio, que no conocen estas publicaciones, que le dediquen el tiempo porque hay que conocerlas. Y también quiero enfatizar en un punto importante que acabas de mencionar, Marco, y que así como es tu sueño, para mí también lo es, y es que sigamos construyendo contenidos, que sigamos construyendo información que aporten a nuestro quehacer y a nuestra profesión, porque sé que hay muchas personas que lo hacen, pero sería muy interesante que seamos muchos más los que sigamos construyendo ese tipo de contenido, porque no es simplemente esperar o lo sé también por algunos que no lo hacen como por el miedo a que los ataquen, a que los critiquen o a que los señalen, pero ese no debe ser un motivo para que nos frene. Simplemente hay que hacerlo y hay que hacerlo con convicción, hay que hacerlo sabiendo que nuestro objetivo es proponer, que nuestro objetivo es ayudar. Esa tiene que ser la convicción. Habrá personas a los que no les llamará la atención o les gustará, como también habrá otros a los que van a sentir que le estamos aportando y que vamos a hacer una ayuda en su día a día. Marco, ya nos han mencionado, lo que te voy a preguntar, algunas características, pero sí quisiera que nos digas también desde tu experiencia, cuál es ese requisito o esa característica o esa cualidad principal que debe tener un archivista para ser un alfabetizador archivístico. El principal. Sí, mira, capacidad crítica. Capacidad crítica. ¿Por qué, Marco? Yo comenzaría por ahí, porque la capacidad crítica nos permite no solamente observar lo que nos rodea y evaluarlo, sino también evaluarnos nosotros mismos. He podido percibir ¿cómo lo digo? He podido percibir mucha pasividad al respecto. Alguna vez escribí que indiferencia. Tiene que ver mucho con indiferencia, ojo, tiene que ver mucho con conformismo. 3, tiene que ver mucho con el Magister Dixit, tiene que ver con lo traduzco, el creer que existen Biblias archivísticas, ¿no es cierto?, que no se pueden cuestionar. Y no, yo no creo en eso. Yo creo que sí se debe respetar y se respetan las producciones, ojo, con las cuales inclusive hemos sido formados, Edwin, y que son nuestros libros de cabecera. Pero ¿sabes qué? No solamente todo cambia, sino que todo debe ser evaluado y reformulado. Inclusive, yo me he atrevido es más, tengo una página, tengo un fanpage que se llama Nueva Archivística. Yo propongo una nueva archivística, y yo lo he escrito con mayúsculas. Yo propongo hacer una revolución archivística. Pero ojo, eso tiene que ver más con nombres, ¿ah? Porque sí me he tomado el trabajo, antes de lanzar esto, de poder ejecutar cosas, porque si no, no podría hablar. No podría hablar simplemente sosteniéndome en la tinta fijada en un papel que he escrito, sino que me estoy sustentando en hechos concretos que he realizado. Y yo sí creo que podemos todos refrescar la archivística, pero para eso, por favor, dejemos el no de lado. No me considero, por favor, un parangón, un héroe archivístico. No. A mí también esto me ha costado mucho. Y ojo, yo desperté del letargo porque a mí me agarraron a cachetadas. Yo desperté de la comodidad de quedarme con mis autores favoritos porque a mí, y lo digo así, violaron mis derechos de acceso a la información pública. Y ahí, Edwin, es donde y cuando yo desperté y me di cuenta que así como yo estaba, o sea, si a mí, archivero egresado de la Escuela Nacional de Archiveros, me querían agarrar de tonto en 2 o 3 instituciones públicas y negarme información pública, oye, ¿cómo no lo iban a hacer con los demás ciudadanos, Eric? Sí, allí me di cuenta que la archivística estaba fallando. O en todo caso, ojo, la manera como nosotros la estamos instrumentalizando. También me di cuenta de muchas cosas porque, ojo, una de las instituciones que violó mi derecho de acceso a la información pública fueron un par o 3 funcionarios del Archivo General de la Nación del Perú. Porque, ojo, colegas, las instituciones son permanentes. Las instituciones sirven para servir, pero los funcionarios son realmente los que materializan hechos muchas veces y sin capacidad crítica, sin capacidad de análisis. Yo creo que los archiveros poco vamos a avanzar. Y eso es lo que yo puedo mencionar que constituye una de las cualidades principales para alfabetizar archivísticamente. Muy interesante, Marco,
ese aspecto o esa cualidad o esa también fortaleza, porque también lo podemos llamar una fortaleza que tenga el archivista para desarrollar mejores procesos de alfabetización archivística, y es esa parte de una capacidad crítica. Marco, para ir cerrando, ya con todo lo que nos has contado, por favor también cuéntanos una experiencia sobresaliente que tú hayas vivido relacionada con la alfabetización archivística. Una experiencia sobresaliente, Marco, que lo consideres así. Ah, carambas. A ver, te voy a mencionar dos, si me permites. Listo, Y de una. voy a ser muy breve. Sí, no, perfecto, pero en realidad son dos. Te digo por qué. Porque Sí, Marco. cuando trabajamos alfabetización archivística, lo hacemos tanto presencial como online. Lo primero que yo me siento muy orgulloso de mi empresa por lo siguiente. Es una empresa pequeña, muy pequeña, Edwin, muy pequeña, pero ¿sabes qué? Quienes la conformamos tenemos un gran corazón y tenemos los objetivos claros. ¿Por qué te menciono esto? Mi empresa se ha dado el lujo, y lo digo así, se ha dado el lujo de financiar capacitaciones a personal administrativo en instituciones públicas de acá del Perú, básicamente en municipalidades. Sí. En realidad de eso me siento muy orgulloso. Punto dos, o sea, capacitamos de manera gratuita. Punto dos, sí. Hemos realizado fuera de Lima un seminario donde el ingreso fue libre y donde se tocó el tema de la importancia de la gestión municipal, la importancia de los archivos municipales en el éxito de la gestión municipal. Ajá. De eso me siento muy orgulloso porque, nuevamente, ojo, en ese caso específico sí logramos motivar a la alta gerencia de la municipalidad distrital de Quilmaná, en Cañete, para que pueda hacer justamente con mi empresa este evento. Son esas dos cosas las que en verdad me motivan mucho. Punto uno, que la pudimos hacer fuera de Lima, y punto dos, que pudimos motivar. Yo creo que cuando logras motivar, Edwin, es uno de los grandes éxitos. O sea, cuando a mí me mencionan la palabra éxito, es cuando yo motivo. Punto dos, para terminar la pregunta, a nivel online, hemos podido capacitar ya, ojo, concursos online gratuitos, financiados por nuestra empresa Coin, a colegas de 10 países de Latinoamérica. Eso me llena también de orgullo. Y es más, en la actualidad, en el fanpage de Coin, ya hemos propuesto, inclusive antes de la cuarentena acá en el Perú, que hay un taller que es gratuito, que es el taller y aprovecho para hacer la publicidad, beca integral para toda aquella persona que quiera llevar el taller online, archivos públicos y lucha contra la corrupción. Muy interesante, ya lo saben todos los que están escuchando acá el episodio. De eso me siento muy orgulloso, básicamente de esos 3 puntos, y obviamente esto recién comenzamos, Edwin, esto recién se inicia. La idea es motivar, la idea es motivar, la idea es juntar, la idea es fortalecernos. Ojo, me estoy olvidando de una pequeñita, si me permites. El año pasado lanzamos la propuesta Fiscalizadores y Auditores Ciudadanos, los FAC. Todavía somos un grupo pequeño, pero la idea es que vayamos creciendo. Sé muy bien que esto es de largo aliento, y aliento es lo que me sobra. Muy interesante, Marco. Esos grupos hay que compartirlos. Yo los voy a compartir como parte del artículo para el que le interese conocer la información y el que le interese participar en estos grupos, pues lo pueda hacer. Marco, primero muy agradecido con toda esta información que nos has entregado sobre la alfabetización archivística. Cerremos con una información de alguna forma que es personal, porque es lo que tú acostumbras a leer, y me gustaría que nos regale a toda la audiencia algunos libros. ¿Qué libros tú recomiendas que te hayan gustado, que tú hayas leído y te hayan impactado y que consideres que también podrían impactar o podrían generar valor en la vida de la comunidad archivística? Sí, bien, Edwin, bien. A ver, mi opinión, colegas, discúlpame si muchas veces me focalizo en el tema de los archivos públicos, ¿no? No hay ningún problema, Marco. Pero en términos generales, ojo, porque finalmente, colegas, ustedes van a trabajar tanto en el ámbito público como privado. Quienes trabajan en el ámbito público, por favor, lean su manual de procedimientos administrativos. Es fundamental. Tengan presente, y lo tengo escrito, que los documentos archivísticos son omnipresentes. Así de simple. Entonces, lean siempre su legislación, obviamente la de sus países, relacionadas a temas de el manual de procedimientos administrativos, lo que rige en la administración pública de sus países. Punto dos,
lean libros sobre marketing. Es muy importante, colegas. Una de las ideas que he lanzado es ya no llamar usuarios a los usuarios, sino clientes. Y esto tiene una connotación distinta. Quizá pueda ser, Edwin, motivo de otra entrevista. Quizá yo te entreviste a ti porque tú también estás muy dirigido a ese aspecto. Pero igual, me permito lanzar esa recomendación. Vamos a los puntos específicos. Algo, algo que tuve claro desde un inicio fue el de tener un nicho. Y en verdad me está resultando mucho. Sí. Hay un libro que estoy leyendo en la actualidad, ojo, no es de prensa actual, no es de los, o sea, no ha salido el año pasado, hace 2 años, debe tener aproximadamente 10 o 12 años de publicado. Sí. Ese libro se llama Más allá de la competencia. Más allá de la Edward competencia. Bono, Más allá de la competencia. Edward de Bono es el autor y lo que nos dice es que, oye, ¿para qué preocuparnos de la competencia si podemos nosotros estar o crear un entorno en el cual no tengamos competencia? Ojo, sí, es cierto, la competencia es buena, sí, eso no lo dudo, pero ¿saben qué? Cuando tú sabes armar y construir tu nicho, todo se te hace mucho más sencillo y te permite ser más eficiente. En todo caso, lo dejo a consideración de ustedes, colegas. Un segundo libro, estoy, ojo, releyendo, y ojo, no tiene que ver con el tema del coronavirus, lo digo por el título, sino porque, dado que yo estoy afirmando que quiero hacer y que estoy haciendo una revolución archivística, hay un libro de Stanley Loomis, se escribe Loomis, que se llama París bajo el terror. Es un libro que yo lo utilizo como cabecera porque te explica lo que no debes hacer cuando haces una revolución. Es un libro que te habla sobre la desinformación. Es un libro que te habla sobre cómo las personas, carambas, bien intencionadas, pero con poca formación, o sea, no alfabetizadas, pueden muchas veces cometer grandes atrocidades. Yo lo utilizo siempre porque me permite también, es como un cable a tierra. A veces uno puede, ante la cantidad de halagos o de palabras bonitas, puede hacer que el ego no se infle y uno termina flotando y haciendo cosas que no son las adecuadas. Esto me permite, bueno, y espero que lo pueda, o sea, espero estar haciéndolo, ¿no? Estar siempre conectado a tierra y darme cuenta que, obviamente, los planteamientos que hago son cuestionables. Qué bueno, si es así, por favor, quiero contraargumentos. Yo jamás veré en una persona que tiene un contraargumento o piensa distinto a mí a un enemigo. Jamás. Eso sí lo tengo claro, colegas, y eso se los recomiendo. Marco, muy interesantes estos dos libros, no los conocía. Los voy a compartir por el blog y próximamente me pondré en la tarea de leerlos. Qué interesantes. Más allá de la competencia y el segundo libro, París bajo el terror. Muy interesante, Marcos. Marco, para terminar ya la entrevista, es una pregunta que yo le hago a todos los invitados al podcast y me gustaría, y contigo obviamente no va a ser la excepción, ¿cómo defines el éxito desde el punto de vista archivístico, Marco? ¿Cómo es para ti? ¿Qué es para ti el éxito desde el punto de vista archivístico? Sí, por supuesto, Edwin. A ver, de poquito. Yo siento que tengo éxito, ojo, cada vez que logro un objetivo. Punto uno. Te hablo de lo general y lo particular, ¿ok? Pero muy grandote. Ahora, Sí. pero hablemos de los objetivos. Yo creo que, bueno, un archivista, y creo que toda persona, Edwin, debe tener como objetivos la mejora de su sociedad, de su entorno. Entonces, cuando yo me planteo un objetivo, yo trato de que esta meta que yo logre repercuta en el bienestar de mi comunidad, de mi distrito, de mi barrio, porque soy una persona de barrio, de mi San Juan de Miraflores, y quiero que, carambas, toda Latinoamérica lo escuche. San Juan de Miraflores es mi distrito, soy de Lima, quiero que mi país mejore. Entonces, para mí el éxito es cuando yo puedo, Edwin, he tenido publicaciones donde me han dado miles de likes, pero ¿sabes qué? Eso a mí en verdad no me mueve, ¿no? O sea, yo no siento que soy algo por los likes, pero siento que valgo, siento que soy útil cuando una persona me dice, Marco Antonio, me has motivado. Marco Antonio, ¿sabes qué? Yo también he capacitado gratuitamente en una municipalidad. Marco Antonio, estaban haciendo cola, una persona se metió y yo alcé la voz. No tuve miedo y dije, oye, respeta la cola. Eso, Edwin, es para mí el éxito, el poder motivar. Qué interesante tu concepto, Marco. Y de alguna forma también me veo reflejado en él porque también siento que es algo que lo vivo, que lo siento y que tampoco busco con este tema, por ejemplo, lo que hago con el blog, un tema de reconocimiento
de reconocimiento, por si se puede decir entre comillas fama, sino sentir que aportamos y colaboramos y que por lo menos estamos dando un granito o estamos dando una ayuda que sirva a que la otra persona mejore su quehacer o mejore parte de su vida. Entonces, Marcos, es muy interesante ese pensamiento que tiene sobre el éxito desde el punto de vista archivístico. Y bueno, hasta acá hemos llegado, Marco Antonio, en la entrevista. Muy agradecido contigo por este espacio que nos has regalado, por esta hora y 20 minutos que nos has dado. Y como siempre, es excelente ese contenido que das. Tú eres una persona que en las redes sociales, tus contenidos, tus publicaciones siempre llaman la atención por el tipo de información que entrega, por el tipo de preguntas que haces, y todo eso está ligado a lo que tú desarrollas con este proyecto de alfabetización archivística. Mil gracias, Marco, por haber compartido con nosotros y espero que nos encontremos en otros escenarios. De todas maneras, Edwin, a ti las gracias por la consideración. Abrazo fraterno en esta vez será virtual, desde Lima, Perú. Colegas, gracias por su tiempo. Ya saben, tienen mucho que hacer, pero ya pues comencemos a hacer. Es solamente lo único que les puedo decir. Comencemos a hacer.